El análisis, la experiencia y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, conversamos con el doctor Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana. Doctor Víctor Clark, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias, Alberto. Buenos días. Gusto saludarles. Igualmente, doctor Víctor Clark, estamos en el tema de la migración en la frontera norte de nuestro país y la forma distinta en la cual ha venido cambiando a lo largo de los años, doctor Víctor Clark. Sí, como no terminé de comentar, porque el tema es más extenso, sí, en la última entrega, que hablaba de cómo fue modificándose la migración en esta parte del país y cómo en la última entrega hablaba de cómo se dio en los años 90, que se dio una militarización de la frontera, y comenzaba a hablar, pero no terminé, del efecto candado que significó el inicio de la Operación Guardián a lo largo de la frontera y sus repercusiones. Bueno, aquí se llama Operación Guardián en general, pero era J-Line en Texas y Gatekeeper en California. Esta Operación Guardián tuvo graves repercusiones en la década de los 90. Estoy hablando de 1994, 95 y lo que resta de esa década, porque esa operación, lo primero que hizo, desvió la ruta de los migrantes que tradicionalmente emigraban a Tijuana, que era donde el 45% de los migrantes que intentaban cruzar Estados Unidos llegaban. La idea de esa operación era desviarlos a la zona del desierto, en particular el desierto de Arizona, y eso creó una profunda crisis humanitaria. Comenzaron a aparecer pues muertos por hipotermia, por golpes de calor, etcétera, en las zonas de desiertos, lo que no habíamos visto en el pasado. También esa operación tuvo un impacto significativo en el fin de la circularidad de la migración. Como era común en aquellos años, muchos migrantes cruzaban y volvían a regresar, pero esa operación que casi sellaba la frontera y los motivaba para cruzar por el desierto, provocó que muchos mexicanos cruzaran y ya no regresaran, lo que a su vez tuvo como consecuencias que tendrán traer a sus familias, y tuvo otro impacto importante en el mundo de los coyotes, que yo he estudiado por muchos años, porque hasta antes del 94, de la Operación Guardián, pues cruzar la frontera de manera independiente o con ayuda de un guía, como le llamaban o como le llaman, era relativamente sencillo y económico, pero con esa Operación Guardián lo que hizo fue que el coyote se volviera un mal necesario en la frontera y casi indispensable para cruzar a los migrantes. Hubo un aumento exponencial en las tarifas que los coyotes cobraban en aquel entonces, pasando de $250 a $300 de Tijuana a Los Ángeles, para incrementarse a más de $1,000, $1,500, $2,000. Así que tuvo repercusiones muy importantes esa década y en particular la Operación Guardián. Ya en el nuevo milenio, a partir del 2000, en los siguientes años, pues suceden varios eventos relevantes. El número de migrantes que continuaba cruzando iba en aumento, ya no eran ya en la década de los fines de los 90 eran 400,000, mediados de los 90, pero ya en el nuevo milenio aumentaba a más de 500,000 de migrantes mexicanos que estaban cruzando Estados Unidos, y el evento del 11 de septiembre de 2001 provocó que la frontera, que el tema migratorio se incorporara y la frontera misma como un asunto de seguridad nacional, lo que a su vez pues hizo aún más difícil el cruce de migrantes a Estados Unidos, lo que no significó que la migración se detuviera. Por el contrario, continuó en números crecientes y alcanzó cifras históricas, porque ya a principios del nuevo milenio los números que reportaba el gobierno americano de aprehensiones por la patrulla fronteriza superaba el 1,000,000 de personas, que era ya un número bastante elevado, y el número de mexicanos que ya estaban viviendo en Estados Unidos también
comenzó a aumentar. Sin embargo, en los años que siguieron, bueno, no voy a platicar porque han sucedido muchas cosas en esos 20 años, pero ya en el 2021, 2022, 23, las cifras de aprehensiones por la patrulla fronteriza eran cifras alarmantes para la patrulla fronteriza. Solo en el 2022 ya eran de más de 2 millones de encuentros registrados por la patrulla fronteriza, que era una cifra bastante elevada. También ya para esos años la diversidad de países que llegaban, sobre todo de venezolanos, de nicaragüenses, hondureños, pues haitianos, eran cifras muy importantes. Así que el gobierno norteamericano pues tomó medidas, y con el gobierno de Trump pues endureció las medidas en la frontera, implementó un cierre virtual de la frontera con órdenes ejecutivas y eliminó una práctica que era muy común de detener a migrantes que solicitaban asilo, los liberaban en Estados Unidos. En fin, eso terminó y se militarizó aún más la frontera, y las cifras que teníamos de más de 2 millones de detenidos por la patrulla fronteriza ya para el 2025 se habían desplomado. Totalmente, ya eran alrededor de 237,000, que es un número bastante bajo para el que se tenía un año o 2 años anterior de 2 millones, y eso a su vez pues trajo consecuencias en la frontera, porque si bien es cierto, Tijuana es una ciudad que recibe migrantes que aspiran a cruzar Estados Unidos, con la disminución en la llegada de migrantes como consecuencia de consecuencias que se implementan en Estados Unidos, y también las que implementa el gobierno mexicano con este gobierno y con el anterior, se despliega un intenso control y operativos de contención en el territorio mexicano, en el sur, en la frontera sur, a lo largo de la ruta migratoria al norte y en la frontera al norte. Recordemos que con el presidente Obrador se desplegaron más de 10,000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera norte y un número similar en la frontera sur. Y con este gobierno no han cambiado las cosas, así que las medidas tomadas por Estados Unidos, las medidas tomadas por el gobierno mexicano, pues provocaron un desplome dramático en el número de los migrantes que llegaban a la frontera, que está en este momento en sus niveles más bajos de los últimos 50 años, y eso ha transformado por completo el panorama y la dinámica de la frontera en esta parte del país. Solo para que tengas una idea del impacto, en Tijuana había 33 albergues para migrantes. Sí. Pues ahora están casi vacíos. Algunos han tenido que reorientar sus actividades para dirigirlas a problemas de indigencia. Esos albergues pues han tenido una drástica disminución en sus recursos. Muchos se mantenían, algunos con fondos internacionales, con fondos que venían de agencias como la ONU, de fundaciones de beneficencia, que han congelado sus recursos dirigidos a estas organizaciones y los han dejado prácticamente al borde de la quiebra a varios de ellos, que incluso han despedido a personal operativo. También otro de los impactos pues ha sido la consolidación de la diversificación de sus actividades de los coyotes, que a partir de la dramática disminución y no llegada de migrantes a la frontera, pues han entrado en crisis. Bueno, hoy los coyotes que conocemos hoy ya no son los mismos que conocimos en los fines de los 80s y los 90s, que era el coyote que conocía a la familia, que la acusaba a esas personas y a los miembros de los pueblos o de específicos lugares o de pueblos específicos a Estados Unidos, que se volvía un personaje tradicional para el cruce de migrantes. Hoy los coyotes están prácticamente asimilados por el crimen organizado, ya pues se han diversificado, ya no solo se dedican al cruce, que es sumamente caro en este momento, sino también
a la extorsión y al secuestro. Sí, eso de alguna manera, doctor Víctor Clark, también ha repercutido en la vida cotidiana, por ejemplo, de Tijuana, ¿no, doctor? Bueno, en el caso de los coyotes, pues sí, hay una nueva generación, es una nueva generación de coyotes. Han abierto una ruta que no era tan común, pero que se está utilizando cada vez con más frecuencia, con enorme riesgo, que es cruzar a migrantes en lanchas rápidas o en pequeños botes o en botes turísticos, o depende del coyote, por mar, saliendo usualmente de Rosarito para llegar a las costas californianas. Hay un uso cada vez mayor de esas rutas, aunque digo mayor, pero no masivo, pero sí mayor en el número de migrantes que intentan cruzar pagando cantidades pues extraordinarias. Cruzar a un migrante por mar en una moto acuática cuesta alrededor de $10,000. En un yate turístico, bueno, hay arreglos que tienen con algunos yates turísticos que vienen a Ensenada y después regresan a California, les puede costar a los migrantes alrededor de $30,000. Entonces, pero aunque es una ruta utilizada, está muy identificada por las autoridades norteamericanas, no se da de manera masiva, pero se está utilizando. Cruzar hoy por tierra es sumamente difícil, porque la frontera, además de estar militarizada, los norteamericanos han implementado en los últimos años tecnología de punta, no solo sensores térmicos y una serie de aparatos tecnológicos que son que están ahí pues para detectar los cruces de drogas y de migrantes, que hace muy difícil. Lo que no significa que no intenten cruzar, que crucen, porque hoy la migración es fundamentalmente de mexicanos, y de mexicanos que tienen el perfil de ser hombres jóvenes y solos. Ya no vemos familias enteras que intentan cruzar, ya no vemos como en el pasado las hordas de migrantes que cruzaban las montañas. Hoy se hizo el cruce totalmente diferente, pero sí los coyotes, esta nueva generación que están totalmente cooptados y trabajando para los cárteles de las drogas, pues hacen muy difícil y riesgoso para quien los contrata, porque no saben cuáles son las intenciones, pueden ser en un momento extorsionados o secuestrados. Así que cambió el panorama en la frontera con la disminución dramática. Ya no vemos a terceros países que llegan a Tijuana, dejaron de venir. Ya no vemos la cantidad de haitianos que en el 2008 llegaron en caravana. Las caravanas desaparecieron. En el 2018, en un solo evento, llegaron más de casi 18,000 haitianos en aquellas caravanas que se volvieron famosas, de 3 caravanas que llegaron a la ciudad de Tijuana. Así que el panorama es totalmente distinto. Y por eso es importante tener esta mirada de usted, doctor Víctor Clark Alfaro, que vive allí en esa zona y que nos ha contado cómo ha sido la evolución de la migración en las últimas décadas, que es, digamos, central en la historia reciente de la región fronteriza norte de nuestro país. Muchas gracias, doctor Víctor Clark Alfaro, por esta conversación. Un abrazo, Alberto. Que tenga buen día. Hasta pronto, doctor. Gracias, bye. Bye. El doctor Víctor Clark Alfaro es director del Centro Binacional de Derechos Humanos.